video de GBS Group. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, recuerda suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. En nuestro canal encontrarás información valiosa y útil para emprendedores, empresarios, para arrancar un negocio, para llevarlo al siguiente nivel y para manejar el día a día. Así que recuerda suscribirte. En este video voy a conversarles sobre las diferencias entre los diferentes tipos de entidades para hacer negocios en los Estados Unidos. Constantemente nos preguntan qué debo escoger, una S Corporation, una LLC, una corporación, y siempre hay un montón de dudas al respecto. Así que aquí te voy a conversar todo lo que tienes que saber para que puedas seleccionar la que se pueda adaptar mejor a tu negocio. Las opciones más comunes para hacer negocios en los Estados Unidos son las LLCs y las corporaciones. Siempre se da la pregunta, ¿qué es mejor? Pues depende, no hay una mejor o peor, depende del tipo de negocio que vayas a hacer, depende de los socios, depende de a qué te vayas a dedicar, es muy importante. Comúnmente, para los pequeños negocios y para arrancar, una LLC es una entidad que te da mucha flexibilidad y muchos negocios arrancan como una LLC. Yo siempre digo que la LLC es una especie de camaleón porque puede como cambiar en el tiempo. Si tú creas una LLC y eres tú solo, es una firma unipersonal y es transparente fiscalmente y la declaras en tu declaración personal. Ahora bien, si luego tienes un socio o más de un socio en una LLC, se convierte en un partnership, lo que es una sociedad de personas, y entonces tiene que presentar una declaración separada de sus socios. Pero en estos dos casos, quien paga los impuestos es el socio. ¿Okay? Entonces, no hay una estructura perfecta. Todo depende de las características. Porque, por ejemplo, en el caso de una LLC que quien paga es el socio, depende también de otros ingresos que el socio tenga. Porque las tasas van a variar dependiendo de otros ingresos que la persona pueda tener, o incluso si hace una declaración en conjunto, también hay que tomar en cuenta que se suman los ingresos del cónyuge. Entonces, es muy variable el determinar qué conviene más, porque depende, no es lo mismo el efecto para un socio que para otro, porque va a depender del tipo de ingresos que tenga. También es importante tomar en cuenta si hay socios extranjeros. En el caso de una LLC, que es un partnership que tiene más de un socio, la LLC tiene la responsabilidad de hacer una retención en la fuente y retenerle a los socios extranjeros la tasa mayor de impuesto que esté vigente para ese momento, que en este momento es 37%. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta porque ese dinero hay que retenerlo. La LLC, el partnership, tiene la responsabilidad de retenerlo y enviarlo al IRS. Eso no quiere decir que el socio extranjero va a pagar el 37%, porque las tasas finalmente van a ser igual, las tasas personales, que van del 10 al 37% y van a depender del nivel de ingreso que tenga la persona. Pero sí es importante desde el punto de vista de flujo de caja, de dinero, porque ese dinero hay que tomarlo y enviarlo al IRS, y luego cuando cada socio haga su declaración va a decir que ya anticipó ese 37% y se va a hacer el cálculo definitivo y entonces le van a devolver la diferencia. Entonces es muy importante que tomen en cuenta que para decidir si les conviene hacer una LLC o no, tienen que tomar en cuenta si los socios son extranjeros, tienen que tomar en cuenta el tipo de negocio, tomen también en cuenta que en el caso de la LLC las ganancias que se generen, bien sea que es una firma unipersonal o es una sociedad de personas, un partnership, además de pagar el impuesto sobre la renta con las tasas personales que van del 10 al 37, también hay otro impuesto que se llama Self-Employment Tax, que es el impuesto al trabajo por cuenta propia. Y ese impuesto es el 15.3% de la ganancia, adicional al impuesto sobre la renta. Entonces, si tienes un trabajo, tienes una LLC, esos ingresos van a pagar impuesto sobre la renta a la tasa que te corresponda y el impuesto al empleo por cuenta propia, que es un 15.3%. Muy importante, si el negocio es un negocio operativo, compras y vendes cosas, prestas servicios, etc. Esto no aplica en el caso de que el negocio es un negocio pasivo. Por ejemplo, estás invirtiendo en inmuebles y lo que recibes son rentas, porque las rentas se consideran un ingreso pasivo y no están sujetas a el Self-Employment Tax o al impuesto por empleo por cuenta propia. Entonces, por eso les digo que depende de lo que haga el negocio, la decisión no es tan sencilla
porque hay que tomar en cuenta muchas variables. Ahora hablemos de la corporación. La corporación es una entidad mucho más estructurada, tiene una tasa flat, es decir, única del 21%, es decir, que ganas $1 o ganes 1 millón o 10 millones de dólares, la tasa de impuesto es el 21%. Luego, cuando los socios decidan repartirse dividendos y se paguen esos dividendos, el socio va a tener que pagar el 15% sobre los dividendos. Entonces tenemos un primer nivel del 21% y una doble tributación al repartir dividendos del 15%. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, que depende del estado donde vivan, van a tener también un impuesto estatal al ingreso corporativo y también a los personales, al impuesto personal. Y hay algunos estados, como Florida, por ejemplo, o Texas, que no tienen impuestos personales. Entonces allí hay un ahorro cuando lo estás haciendo vía LLC, que quien paga es el socio, ¿ok? Y no la corporación. Entonces hay que analizar en qué estado estás, quiénes son los socios, a qué se dedica el negocio. Es un análisis que hay que hacer para determinar qué puede convenirte más en un momento dado. Otro tipo de entidad o de tratamiento fiscal, porque realmente no es una entidad separada, es la S Corporation. La S Corporación, la corporación tipo S es de small. Son pequeñas compañías que tienen menos de 100 socios y todos los socios tienen que ser residentes fiscales de los Estados Unidos. Es muy importante, no pueden haber socios extranjeros y tienen que ser personas individuales o trust, no pueden ser compañías los socios. Así que si cumplen con esos requisitos pueden elegir fiscalmente, y es una elección, no es que creo una compañía S. Yo puedo tener una LLC y pedir la elección fiscal para ser tratada como S, o puedo tener una corporación y convertirla o pedir el tratamiento fiscal como ese si cumplo con los requisitos de que son menos de 100 socios y que todos esos socios son personas naturales residentes fiscales de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja de tener una S Corporation, una corporación tipo S? Que los ingresos que se generen, las ganancias que se generen, van a pagar impuestos sobre la renta en cabeza cada socio, similar a la LLC que ya les comenté. La diferencia es que ese ingreso no paga self-employment tax, no paga impuesto al empleo independiente. Entonces hay un ahorro allí de un 15.3%. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que las regulaciones del IRS piden y exigen que si tienes una corporación tipo S, los dueños activos en el negocio deben tener un salario asignado que sea el equivalente al que le pagarías a alguien haciendo ese trabajo. Así que es muy importante que si vas a crear o vas a pedir la elección para ser tratado como una S Corporation, te asegures de asignarte un salario adecuado de acuerdo al trabajo que estás desempeñando y te puedes ahorrar un dinero interesante entre la diferencia que hay de lo que tienes que pagar de seguridad social por ese salario que te asignaste versus la ganancia que generaste. Ese salario va a ser también un salario deducible, va a ser un gasto deducible de la empresa. Pero acuérdate que se suma a tu declaración personal como socio porque vas a recibir una W2 por ese salario. Entonces ahora vas a tener la W2 por el salario y lo que se llama una K1, que es el documento que genera la declaración de la corporación tipo S a cada socio, donde se indica la ganancia o pérdida que tuvo en la compañía. Así que, como les dije, es un análisis que implica muchas variables. Es importante que las analicen todas para que determinen qué puede ser más conveniente en un momento dado y escoger la estructura que sea más adecuada de acuerdo a su tipo de negocio, a los socios que tienen y a su realidad. Como les dije en un principio, la LLC es una entidad que es muy versátil porque les permite pasearse por todos los estilos de compañía. Es decir, yo puedo arrancar una LLC como yo sola, como una firma unipersonal y es un solo socio y la declaro en mi declaración personal, pero luego me asocié con alguien y se convierte en un partnership, en una sociedad de personas. Y si esos socios son residentes fiscales y quiero hacer una elección
para hacer S Corporation lo puedo hacer, de ser una corporación tipo S, pero también puedo elegir ser tratado como una corporación. Dependiendo de las circunstancias, yo he tenido clientes, por ejemplo, que en un momento dado la LLC era un partnership, una sociedad de personas, y decidieron pedir la elección para ser tratados como una corporación porque les convenía en ese momento el tratamiento fiscal de la corporación tipo C, porque es una tasa flat del 21%. Entonces va a depender también del nivel de ingresos que genere la compañía y eso también hay que tomarlo en cuenta. Posiblemente te convenga iniciar de una manera e ir transformando en el transcurso del tiempo conforme tu negocio se vaya desarrollando. Así que espero que esta información te haya sido de utilidad y si fue así, por favor, compártela, dale like y hazme un comentario y con gusto estaremos respondiendo tus preguntas. Nos vemos en una próxima oportunidad.